Lituania, Edad Media. Las primeras referencias conocidas a Lituania como nación provienen de los canales de Quedlinburg, fechados el 14 de febrero del año 1009. El territorio que actualmente corresponde a Lituania se remonta en sus orígenes políticos al siglo XIII como estado medieval, que se formó como consecuencia de la amenaza de los cruzados recién instalados en el territorio de la actual Letonia. Fue primero un gran ducado independiente, incluso en 1253 fue proclamado reino, ya que el gran duque Mindaugas recibió la corona del papa, aunque el país no fue cristianizado. Desde 1316 fue gobernada por la dinastía Gemínida. Desde 1389 se unió con Polonia en virtud de la unión dinástica de los dos estados. En 1410, en la batalla de Grunwald, derrotaron al ejército de los cruzados, terminando con el intento de dominio alemán que había durado 2 siglos. Siglos XVI al XIX. La segunda parte de la unión con Polonia se produjo en 1569, convirtiéndose así en el país más grande de Europa, la República de las Dos Naciones. Según el sistema de unión de los dos países, Lituania pudo conservar un gobierno propio. Luego fue gradualmente debilitándose, aunque su ejército fue el único que acudió en ayuda de Viena en el momento de asedio por los turcos en 1683 y la salvó. Posteriormente, en 1795, quedó incorporada a Rusia durante el reinado de Catalina II, tras un proceso de desintegración que duró todo el siglo XVIII, aunque se produjeron dos grandes revueltas populares contra el Imperio ruso en 1831 y 1863, no consiguió liberarse. Siglo XX. Entre 1915 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, fue ocupada por Alemania. El 16 de febrero de 1918 declaró su independencia a consecuencia de la Revolución Rusa, separándose del imperio de Nicolás II de Rusia. Durante la guerra polaca soviética, Vilna fue capturada por el Ejército Rojo. Después de la batalla de Varsovia, los soviéticos se retiraron de Polonia y entregaron el control de Vilna a Lituania. Además, el 12 de junio de 1920, los rusos reconocieron la independencia de Lituania y su derecho a la región de Vilna. Bielorrusia y Polonia no aceptaron esto. Después de la breve guerra polaco-lituana, donde los polacos ocuparon la mayoría de los territorios disputados, se acordó un cese al fuego. No obstante, el general polaco Lujan Celigowski no lo respetó y se hizo con Vilna, declarando la República de Lituania Central el 12 de octubre de 1920 un estado títere polaco. El 22 de marzo de 1922, esta república fue anexada a Polonia, decisión que no fue reconocida por Lituania. Fue ocupada por alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Los lituanos recibieron bien a los alemanes y les ayudaron a que la gran población judía lituana fuera perseguida y exterminada por los nazis durante la ocupación, siendo asesinados unos 100.000 judíos en toda Lituania, 70.000 solamente en Vilna. Actualidad. El 13 de enero de 1991, las tropas soviéticas atacaron a los ciudadanos desarmados en un intento de tomar bajo control militar la torre de la televisión, donde fueron asesinadas 13 personas y heridas más de 200. Los lituanos y Occidente culparon a las fuerzas soviéticas de la masacre, mientras los oficiales soviéticos negaron su autoría. En el año 2000, el político Audris Butkevičius, uno de los líderes del movimiento independencista lituano, declaró que habían sido sus fuerzas y no las soviéticas, las que habían disparado contra los manifestantes con intención de culpar a la Unión Soviética mediante una guerra psicológica. Lituania siguió su camino de independencia y como castigo en agosto del mismo año, las fuerzas especiales soviéticas asesinaron a 7 funcionarios de la recién creada aduana de Lituania, disparándoles a todos en la cabeza. Tras el fallido golpe de estado de agosto del 91 en Moscú, la independencia del país fue reconocida internacionalmente y aceptada por Moscú. Estonia. Estonia, oficialmente República de Estonia, estado en la región báltica del norte de Europa, limita al norte con el Golfo de Finlandia, al oeste por el mar Báltico, al sur con Letonia y al este por el lago Peipsi y la Federación Rusa. Al otro lado del mar Báltico se encuentra en el oeste de Suecia y Finlandia en el norte. Los estonios son un pueblo de origen finés y el único idioma oficial, el estonio, está estrechamente relacionado con el finés. Historia. El territorio de Estonia ha estado habitado desde al menos 9000 años antes de Cristo. Los antiguos estonios se convirtieron en algunos de los últimos paganos europeos en adoptar el cristianismo. Después de siglos de gobierno sucesivo por alemanes, daneses, suecos, polacos y rusos, una identidad nacional estonia distintiva comenzó a surgir en el siglo XIX y principios del XX. Esto culminó con la independencia de Rusia, después de una breve guerra de la independencia al final de la Primera Guerra Mundial. Estonia experimentó un gobierno autoritario desde 1934, durante la Era del Silencio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estonia fue disputada y ocupada repetidamente por la Unión Soviética y Alemania, y finalmente se incorporó a la primera. Después de la pérdida de su independencia de facto, la continuidad del estado de jure de Estonia fue preservada por los representantes diplomáticos y el gobierno en el exilio. En 1987 comenzó la pacífica revolución del canto contra el dominio soviético, que resultó en la restauración de la independencia de facto el 20 de agosto de 1991. Economía y política. Con una población de 1.34 millones, Estonia es uno de los miembros menos poblados de la Unión Europea, la zona euro y de la OTAN. Los estonios son un pueblo de origen finés y el único idioma oficial es el estonio. Está estrechamente relacionado con el finés. El Estado soberano de Estonia es una república parlamentaria unitaria democrática dividida en 15 condados. Su capital y su ciudad más grande es Tallin. Estonia tiene más de 1400 lagos.
Las tierras forestales cubren el 50% de Estonia. La política de Estonia se lleva a cabo en el marco de una república democrática representativa parlamentaria, en la que el primer ministro de Estonia es el jefe de gobierno y de un sistema multipartidista. La cultura política es muy estable en Estonia, donde se mantiene el poder entre 2 y 3 partidos, que han estado en la política doméstica durante mucho tiempo. Estonia es un país desarrollado, con una economía avanzada de altos ingresos que ha estado entre las de más rápido crecimiento en la Unión Europea. Está clasificada como una economía de altos ingresos por el Banco Mundial y miembro de la OCDE de altos ingresos. El país ocupa un lugar muy alto en el índice de desarrollo humano y se compara bien en medidas de libertad económica, libertades civiles, educación y libertad de prensa. Los ciudadanos estonios reciben atención médica universal, educación gratuita y la licencia de maternidad pagada más larga en la OCDE. Una de las sociedades más avanzadas digitalmente del mundo. En 2005, Estonia se convirtió en el primer estado en celebrar elecciones por Internet. Y en 2014, el primer estado en proporcionar residencia electrónica. Los alimentos, la construcción y las industrias electrónicas se encuentran entre las más importantes ramas de la industria de Estonia. Estonia produce alrededor del 90% de la electricidad de todo el país. Estonia es un país dependiente en términos de la energía y producción. Muchas empresas locales y extranjeras han estado invirtiendo en fuentes de energía renovables. Cultura. La cultura de Estonia incorpora la herencia indígena, representado por el idioma estonio y la sauna, con los principales aspectos culturales nórdicos y europeos. Debido a su historia y la geografía, la cultura de Estonia ha sido influenciada por las tradiciones de los diversos pueblos del área adyacente finesa, el Báltico, los eslavos y germánicos, así como la evolución cultural de las antiguas potencias dominantes, Suecia y Rusia. Clima. La temperatura media anual en Estonia es de 5,2 grados Celsius. La temperatura media en febrero, el mes más frío del año, es menos 5,7 grados Celsius. La temperatura media en julio, que es considerado el mes más caluroso del año, es de 16,4 grados. Letonia. Está situada en el norte de Europa en la llamada región báltica. Limita al norte con Estonia, al este con Rusia, al sur con Bielorrusia y Lituania y al oeste con el mar Báltico. Los letones descienden de pueblos de Bielorrusia que emigraron hacia el norte y se asentaron en el territorio de la actual Letonia en el año 2000 a.C. Estos pueblos habitaron las zonas costeras para pescar y sacar provecho de los yacimientos de ámbar. Evolucionaron 4 pueblos bálticos principales: los seles, los latgales, los semigalios y los kuros. De los 3 últimos proceden los nombres de 3 de las 4 regiones principales: Latgal, Semgal y Kurseme. Hay una cuarta región que es Vitsem. Dichos pueblos se fusionaron en una sola identidad letona. Fueron paganos hasta el siglo XIII, cuando los caballeros alemanes los convirtieron al cristianismo por la fuerza de la espada, pero las tradiciones paganas resisten y el solsticio de verano se celebra como la fiesta nacional más importante. Los siglos XV, XVI y XVII estuvieron marcados por batallas y las disputas sobre la repartición de lo que algún día sería Letonia. En esta época Martín Lutero presentó su tesis y sus ideales inundaron al este de la actual Letonia. El oeste de Letonia pasó a ser más influyente y poderoso bajo el gobierno del ducado de Curlandia. En esta época, Polonia se apoderó del sureste de Letonia, y Suecia de Riga y del noreste. Los rusos se sumaron a la refriega a finales de la década de 1620 y engulleron todo durante la Gran Guerra del Norte. Despertar nacional. La idea de una identidad nacional unida empezó a gestarse en el siglo XVII, cuando los campesinos descendientes de los primeros pueblos empezaron a unirse bajo el nombre de Letonia. Los primeros periódicos publicaron en idioma letón y se celebró el primer festival de la canción y la danza. Los granjeros se concentraron en la ciudad para pedir igualdad de derechos y aparecieron los partidos políticos para organizar las huelgas de los trabajadores y derrocar la aristocracia alemana que aún quedaba en la zona. Más tarde los líderes democráticos llamarían la Revolución Letona a esta pugna por la libertad. El 18 de noviembre de 1918 se declaró el Estado independiente letón, nacido de la confusión y el desasosiego de la Primera Guerra Mundial,
Ya en la década de 1930, Letonia había conseguido uno de los niveles de vida más altos de toda Europa. Karlis Ulmanis, el primer presidente de Letonia. Los soviéticos fueron los primeros en reconocer la independencia de Letonia, pero la luna de miel no duraría mucho. La ocupación soviética empezó en 1939 con el pacto Molotov-Ribbentrop. Cuando terminó la Segunda Guerra, los soviéticos marcharon sobre Letonia con la excusa de salvarla de los nazis. La primera protesta pública en contra de la ocupación soviética tuvo lugar el 14 de junio de 1987. En verano del 88 nacieron nuevas organizaciones políticas y el Frente Popular de Letonia menos de 2 meses después. El 23 de agosto del 89, 2 millones de letones, lituanos y estonios formaron una cadena humana de 650 kilómetros desde Vilna hasta Tallin. Por fin libres. El país proclamó la independencia el 21 de agosto del 91. Y el 17 de septiembre de 1991, Letonia junto a Estonia y Lituania ingresó en la ONU y empezó a trabajar para consolidar su soberanía recién estrenada. En el 93 se celebraron unas elecciones democráticas y el nuevo gobierno encabezado por Guntis Ulmanis. En el 2015 el Parlamento eligió a Raimondas Veljonis como el nuevo presidente de Letonia. Se le considera una figura de compromiso y satisface todo el espectro político.